Buenas tardes. Buenas tardes, Centro de Vida Internacional. Qué gusto estar en casa, cada uno de nosotros, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Sabemos que tenemos un Dios grande, fuerte y temible, un Dios poderoso. Y por eso es que buscamos su presencia, buscamos el alimentarnos de la palabra, anhelamos estos momentos porque tenemos hambre y sed de su palabra. Y le damos a Dios toda la gloria y toda la honra porque hoy tenemos vida gracias a Él, a su misericordia, porque tenemos una familia. Y bueno, nada más quisiera darle la bienvenida a aquellas personas que están entrando a las redes sociales por primera vez. Sean bienvenidos y puedan escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, en la cual creemos en las promesas, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, y por eso es que nos reunimos para alabarlo, para conocerlo, para adorarlo y para honrarlo. También quiero decirles que ahorita que vamos a ver por qué le damos los diezmos al Señor y las ofrendas. Cuando oremos por los diezmos y las ofrendas, vamos a orar por gente que ha perdido trabajo, que no tiene, que el Señor abra puertas, por gente que sigue enferma, que el Señor sane, envíe su sanidad sobrenatural y poderosa. Y bueno, vamos a leer lo que dice en Primera de Crónicas 29:11. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Tenemos un Dios que es sobre todos. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. Y bueno, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y lo que sigue dice en el 12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que Él nos da la vida hoy. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos da el trabajo, sí. Él nos abre puertas y nos cierra puertas donde ya no tenemos que estar. Pero nunca nos va a dejar con las manos vacías, nunca nos va a decir ya no va a haber otra fuente de ingresos o de trabajo. ¿Sabes qué? Él es nuestro Padre Celestial. Y dice en Malaquías 3, del 9 en adelante, dice que Él reprenderá al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo, cuando te quiere quitar el trabajo, cuando tienes una empresa y los obreros te fallan, o se quiere cerrar esa empresa, o te roban, o tú también eres un empleado o un trabajador, y también el enemigo te dice, no, ya, muchas gracias, ya no hay trabajo. ¿Sabes qué? El Señor abre puertas de trabajo, y declaramos cielos abiertos sobre nuestra nación. Declaramos las finanzas sanadas. Declaramos una economía que ayuda a todos para poder salir adelante. Y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos diezmar, porque podemos honrar tu nombre, porque podemos también a ti, Señor, darte la ofrenda generosa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas personas que no tienen trabajo, mi Dios, aquellas personas que han perdido su trabajo y que no están un poco desesperadas o angustiadas. Señor, sana sus corazones y abre esos lugares que donde toquen la puerta, Señor, hay una respuesta a la necesidad que tienen. Hay mucho enfermo, Señor, clamamos por un milagros de sanidad, que también ya los estamos viendo, Señor. Clamamos a sanidad en cada casa, Señor, en cada enfermo, en cada persona que está dolorida en los hospitales, Señor. Aquellas personas que ya les diagnosticaron una fase terminal y que solamente tú eres el único que puedes extender la vida, mi Dios. Muchas gracias porque tu sangre preciosa está sobre cada uno de nuestros seres amados, y gracias por los ángeles acampando alrededor de cada casa y de cada hospital en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tiempos de sanidad, tiempos de milagros, tiempos de señales y tiempos de prodigios en el nombre precioso de Jesús.
Y gracias, Padre, gracias por las mujeres embarazadas, Señor, por los bebés que ya nacieron y por los que vienen en camino, Señor, te los cubrimos con la sangre de Cristo y gracias, Señor, porque es una bendición ver a estos bebés. También te pedimos, Señor, por nuestro pastor, que tú le des la sanidad, Señor, en la enfermedad de la gastritis, Señor, que le sanes esa gastritis, para que él pueda tener siempre nuevas fuerzas, Señor, para que pueda siempre seguir adelante predicando tu palabra con poder y con unción. Y te damos hoy todas las gracias, Señor, porque ya este domingo nos pudimos reunir. Y gracias, Señor, porque habemos gente que tenemos hambre de ti. También entiendo, Señor, que algunas ahorita no se pueden reunir porque son por el protocolo que están diciendo las autoridades, que nada más nos reunamos un 30% en la iglesia, pero los bendecimos y queremos decirles que se va a seguir grabando para que desde sus hogares puedan escuchar a aquellas personas que no se pueden reunir, puedan escuchar la palabra de Dios. Y también decirles que tenemos las actividades mañana viernes, un tiempo de reflexión en la noche. El día sábado a las 10 de la mañana el grupo de varones. Ayer tuvimos a las 8 de la noche el grupo de matrimonios. Los miércoles, los martes mujeres. Y el domingo vamos a tener 2 reuniones de 9 a 10, 10 y 10 más o menos. Y luego de 11 a 12. Entonces, pues si algunos nos pueden avisar que van a ir, también es bueno que nos digan, nos avisen. Y bueno, nada más vayan con su cubrebocas, vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a los demás. Y ahorita, y también para niños, también está el programa o el video de Ezectube, de Ezequiel, que es para niños. Entonces, si gustan verlo, ya muchos lo están viendo, pues vamos a ver lo que el Señor. Fíjense, ahorita me acaba de decir el pastor Armando que va a dar un devocional acerca de los niños y las finanzas. Cuando antes nosotros no nos enseñaban eso de niños, y ahorita eso me llenó de gozo, porque que tus hijos desde ahorita empiecen a ver lo que son las finanzas, pero que todo lo que nos rodea, que de todo lo que ganemos, de que todo lo que hagamos, siempre en el corazón de un niño esté, de un joven y de un adulto, honrar a Dios con nuestros bienes. Entonces no te lo pierdas. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al pastor Armando, quien hoy nos va a dar la palabra. Nos da mucho gusto tenerte aquí, pastor, bienvenido. Y pues bueno, que el Espíritu Santo te unja con poder y con unción para que hables a nuestros corazones, para que ministres, y mientras estés predicando la palabra haya sanidades, milagros y prodigios en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Adelante. Hola a todos, Dios les bendiga, qué gusto poder estar nuevamente en este espacio para poder compartir la palabra del Señor. Muy contento, muy agradecido con nuestros pastores. El pastor Reinaldo está invitado también en el día de hoy para compartir la palabra de Dios en el canal de Centro de Vida Metepec. No es como una invitación cordial a que te desconectes en este momento y te vayas a esa página. Lo puedes ver también más adelante. Pero, pues bueno, en lo que concierne a nosotros, este espacio, es una bendición poder estar juntos, poder llegar hasta tu casa, hasta tu espacio. Tal vez te estás en el camino a casa o ya estás descansando o estás haciendo home office. Nosotros estamos agradecidos que tú le des la oportunidad al Señor de escuchar una palabra de reflexión, una palabra de bendición para tu vida. Y sabes, pues es un honor, un privilegio poder hacerlo, y bendigo a mis pastores por esta oportunidad, pero más bendigo a mi Señor Jesucristo, que me concede este privilegio de compartir la palabra. Amados, pues ya lo dijo la pastora Patti, el domingo fue un tiempo muy especial en Centro de Vida. Y fue extraño, esa es una palabra, pero hermoso. ¿Cómo explicarlo? Como un conjunto de todo. ¿Por qué extraño? Porque, pues bueno, todos los protocolos, no poder saludar a alguien a lo mejor como estabas acostumbrado, un abrazo.
Incluso en la iglesia decíamos, saluda al que está a tu lado o dale un abrazo al que tienes a tu lado si le tienes confianza. Y ahora era decirle, volteen los de atrás con la de adelante y díganse adiós o hola. Pero, ¿sabes qué fue hermoso? Lo hermoso fue que nos congregamos y Dios prometió que donde dos o más se reúnen para alabarlo, Él habita en medio de esa alabanza, que Él está en medio de donde dos o más estamos reunidos en su nombre. Y eso es lo poderoso del Señor. Dios no necesita Wi-Fi, Dios no necesita internet, no necesita señal en un celular. Por supuesto que Dios está en todo lugar, pero tú y yo sí necesitamos tener alguna forma de comunicarnos, una forma de interactuar. Y por este motivo le agradecemos al Señor, porque si este tipo de situación hubiera ocurrido, por ejemplo, hace 50 años todavía, pues no podríamos estar enlazados a través de estos medios. Y tú y yo podemos ponernos de acuerdo y junto con la pastora Patti interactuar. Te invito, deja tus peticiones de oración. De verdad que a mí me consta que los pastores oran, nosotros oramos, ha habido tantas oraciones respondidas, hemos visto tantos milagros y no estás solo, aún sea una simple situación al parecer pequeña. Pero si tú confías, la Escritura dice que uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. Tal vez uno pensaría, pues dos hacen huir a 2,000, pero no es exponencial. La unidad es exponencial. Y sabes, Dios tiene respuestas, Dios tiene el poder para cambiar las situaciones, pero a Él le agrada que le busquemos. Entonces, deja tu oración, tu petición de oración y vamos a estar orando por eso. Yo quiero invitarte que en el día de hoy podamos orar al Señor Jesucristo y que sea Él el que nos hable a través de la Escritura. Amado Padre Celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, Señor. Tuya es la sabiduría, Padre amado. Tuyo es todo, Señor. Tuyo es, Señor, todo el poder, Señor, con el que creaste el universo. Tuyo es, Señor, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. No hay un nombre como el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y te agradecemos, Dios, que tú nos has dado este nombre para que al confesarlo, al creerlo y al declararlo, Señor, tú nos dieras la autoridad también, Señor, en este mundo, que es contrario a ti, es verdad, este mundo es contrario a ti, pero tú ya lo venciste, Señor, y estamos contentos, maravillados y gozosos y con una esperanza fuerte y firme de saber que en tus manos estamos seguros, Señor. No hay nada que en este mundo pueda suceder, Señor, que nos arrebate de tu mano, Padre. Y te damos gracias. Señor, usa mis palabras, usa mi boca, usa mi vida. Y permite, Padre amado, que quien la escuche en el día de hoy, Señor, tenga un corazón sensible a ti, Señor, que sea un corazón de tierra fértil, sea un corazón que reciba la semilla y la multiplique al 100 por 1, Señor, sin importar cuándo y dónde esté, que al escuchar tu palabra, Señor, que ellos puedan dar fruto abundante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amados, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 9. La palabra que Dios puso en mi corazón poder hablar en el día de hoy, pues tiene que ver con un testimonio. El testimonio de una persona ciega de nacimiento. En aquel tiempo el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio y era hermoso todo lo que sucedía. Si había un personaje que estaba en la boca de todo mundo en aquel tiempo en Galilea y en Judea, era el Señor Jesús. Él era un personaje controversial por el tipo de enseñanza que traía. Recordemos que habían pasado muchos años en el que no se había levantado profeta, hasta Juan el Bautista, por supuesto, pero antes de Juan el Bautista hubo 400 años de silencio.
no se habló nada y la gente pues estaba hasta cierto punto desesperada, estaba sin esperanzas porque habían sido ocupados por los romanos y ellos pues constantemente eran oprimidos y pues no solamente el sistema político les oprimía, sino también había un sistema religioso. Ya no era solamente el ser atados por, o bueno, no atados físicamente, pero sí oprimidos por el imperio romano, sino también se desvirtuó el propósito de la palabra. Y este sistema que era de los fariseos, pues tenía arraigado y controlado, culturizado lo pudiéramos decir, el que la gente pues viviera de una forma la vida en buscar la palabra de Dios, en creer en Dios, pero no conocían. Era como si tuvieran un velo que no les permitiera conocer la verdad. Y por eso es que cuando nace el Señor Jesús, no fueron los fariseos quienes fueron a adorarle cuando estaba en aquella posada. Bueno, el día que nació el Señor Jesús. No fueron los grandes escribas, no fueron ni siquiera el sumo sacerdote de aquel tiempo, sino Dios utilizó a la gente más humilde de ese tiempo, unos pastores, y Dios utilizó también a sus ángeles que estuvieron adorando en aquel tiempo. Jesús creció, por supuesto, sin pecado, dice la palabra en la carta a los Hebreos. Creció sin pecado, y aparte de todo esto, pues inició su ministerio hasta una edad, pues pudiéramos decirlo, madura, a la edad de 30 años. Él creció y se bautizó siendo obediente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se lo indicó a Juan el Bautista, y empezó un ministerio. Para ese entonces Jesús era conocido únicamente como el hijo del carpintero. Pasó el tiempo y durante esos 3 años y medio, hasta que el Señor fuera crucificado, Él se encargó no solamente de hacer milagros, no solamente de cumplir la obra de la cruz, sino también algo importante sucedió durante este tiempo. El Señor Jesús empezó a discipular a las personas que serían los siguientes maestros, que serían los siguientes en enseñar a las próximas generaciones. Entonces los llevaba a todos lados y ellos eran los principales testigos de lo que sucedían, milagros sorprendentes, multiplicación de alimentos, liberación de demonios, cojos que se levantaban, paralíticos que eran restaurados de su columna. Yo creo que es algo sorprendente hasta hoy en día. Los ciegos que veían, a lo mejor, bueno, dice la palabra, no a lo mejor, perdón, dice la palabra que había mancos, que no tenían manos, y Dios los sanaba. Pero aquí va a acontecer algo. El Señor Jesús tiene un encuentro con un joven que tuvo una condición física. Él era ciego desde que nació, nunca había visto. La Escritura dice así: al pasar Jesús, estoy en el versículo 1, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos, diciendo: Rabí es maestro, dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a hacer una pausa hasta este versículo 12. Es importante identificar que el ciego tenía una condición que él nunca había visto, ni siquiera sabía lo que era un color o cómo era la forma en su mente. A lo mejor por el tacto la podía imaginar, pero no sabía nada. Entonces el Señor Jesús viene delante de él y se postra tal vez donde él estaba echado o acostado, y se agachó, porque dice la palabra que escupió a la tierra y tomó la tierra e hizo lodo. Una forma muy distinta de hacer milagros. Vemos que el Señor Jesús no tenía un esquema, ¿verdad? De cómo hacer los milagros. Algunos solamente por la palabra, otros por la fe. La fe activaba el poder del Espíritu Santo. Y a otros los envió, por ejemplo, a los 10 hombres que eran leprosos, los envió y mientras iban eran sanados. Pero también a este hombre utilizó lodo de la tierra. Y no quiere decir que la tierra de Galilea, su lodo, sea mágico, sea santo, sea sagrado. No tiene que ver con eso. Yo creo que tuvo que ver más la confianza y la obediencia de este hombre, de escuchar primeramente la voz del Señor Jesús y de ir a ese estanque que se llama enviado. Irónicamente, fue enviado a un estanque que significa enviado. Entonces, pues bueno, no tiene nada de teológico, ni me quiero meter en un asunto más profundo. Simplemente decirte que este hombre escuchó la voz del Señor Jesús y fue. Hoy en día, si un hombre que es ciego, si un hombre y tú haces algo similar, pues te va a mandar a volar, porque va a decir: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué escupes y me echas la saliva en los ojos, ¿no? Pero había algo especial en el Señor de Jesús y era su autoridad. Y esta autoridad le dice la Escritura que constantemente el Señor Jesús tenía compasión por las personas. Pero hay una compasión que no solamente tiene que ver con la condición física de una persona enferma, sino que tiene que ver también con lo que espiritualmente sucede en su corazón. Esta condición de la gente de estar ciegos espiritualmente y de no ver la luz de Jesús. La ceguera, lo que es la ceguera, pudiéramos interpretarlo que es una disfunción de los nervios o de la parte donde se conectan los ojos, alguna parte, pero al final de cuentas la luz que entra a nuestro ojo pasa por el nervio óptico hasta la parte occipital y ahí está el centro de la visión. Ahí vemos, ahí interpretamos realmente lo que son nuestros ojos, son receptores de luz. Y si no hay luz no podemos saber qué hay ahí. Si yo me asomo ahorita a la parte del jardín de mis padres, yo no veo nada porque no hay luz. Y recuerdo cuando fuimos a Kenia, en África, en las tribus Masái, y caminábamos mucho entre casa a casa, entre aldea a aldea, pues eran caminatas de 5 o 7 kilómetros, y se acababa la reunión y teníamos que irnos a la otra aldea donde nos hospedábamos, y mientras íbamos caminando pues llevábamos nuestras lámparas. Por supuesto, tú volteas al cielo y como no hay contaminación luminosa, pues ves el universo, ves la Vía Láctea, ves las estrellas, tal como tal vez la vio Abraham cuando Dios le dijo: así será tu descendencia. Pero escuchabas por ahí una risa media rara, ¿no? ¿Qué fue eso? Y nos decía el pastor Moisés: es una hiena, pero no pasa nada. Entonces echábamos la lámpara alrededor para ver qué había en el camino. Era la sabana africana. Y en medio de esa oscuridad, cuando pasábamos la luz, muchos ojitos.
Y era, la verdad que tú no sabías de qué eran esos ojos, tal vez eran ojos de chango, o tal vez eran ojos de un ciervo, pero no sabías si era de un leopardo, por ejemplo, ¿no? O incluso de una leona. Pues así es la oscuridad. Mientras no hay luz, tus ojos no pueden interpretar lo que hay en esa oscuridad hasta que algo resplandece. Y nos decía el pastor Juan Cano en una enseñanza que cuando él recibió entrenamiento militar, pues les enseñaban en la milicia a que cuando una persona enciende un fósforo para prender un cigarrillo, que una vez alguien hizo eso y que lo regañaron y le dijeron, tú no sabes, pero los soldados están entrenados a que aún la chispa de un encendedor y la flama para encender un cigarrillo puede ser visible a 2 kilómetros de oscuridad. Parece exagerado, pero es un principio y es una verdad. La luz en las tinieblas resplandece. Este hombre, ciego de nacimiento, físicamente nunca había visto la luz, pero tuvo un encuentro con la luz. No sé si me da a entender. Él tuvo un encuentro con Jesucristo, la luz de este mundo. Y solamente lo conoció como un hombre sus discípulos le decían maestro. Por supuesto, tuvo que venir el tiempo en el que ellos creyeran si era el Mesías o no. Y en Marcos 16 el Señor Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Pero, ¿sabes? En Juan 16, perdón. Pero lo importante es que tú sepas quién es Jesucristo. ¿Quién es para ti? Este hombre obedeció, este hombre recibió su milagro, que fue la salud de sus ojos, pero algo poderoso iba a suceder. Y no tiene que ver, porque aquí está bien increíble cómo los discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Y tal vez ellos estaban acostumbrados al tipo de enseñanza que escuchaban en las sinagogas en aquellos tiempos, en que no tiene santidad Jehová y si te va mal es porque eres un pecador seguramente, o si se enfermó es porque pecó, y todo era juicio, 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 condenación, condenación tras condenación. Pero el Señor Jesús no vino a condenar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y aquí encontramos una verdad muy bonita. Vamos a seguir leyendo, nos habíamos quedado en el 12. Y si encontramos en el versículo 13, dice que llevaron a este hombre a los fariseos. Yo creo que estaba sorprendido. Mientras lo llevaban, él estaba observando. ¡Wow! ¿Eso es un árbol? ¡Wow! ¿Esos son los camellos? ¡Wow! ¿Ese es el templo? Él iba observando y viendo todo. Y los fariseos lo entrevistan y le dicen, especifica la Biblia que era día de reposo. Y eso es importante porque, pues recordemos este contexto de los hombres fariseos como hombres que aunque estaban al servicio en el templo, realmente su corazón no estaba en Dios. Ellos eran religiosos. Y alguna vez escuché decir que la palabra con revelación es poder y te da autoridad. Pero la palabra, un corazón lleno de palabra, pero sin revelación de quién es la palabra o del poder de la palabra, entonces se convierte en religiosidad. Y Dios no nos quiere religiosos. Dios no quiere hombres religiosos. Fueron los religiosos del tiempo de Jesús quienes lo crucificaron. Lo que Dios quiere es que tengamos comunión y relación personal con Él. Y dice la Escritura, en el versículo 14, era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Refiriéndose a Jesús, por supuesto. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Ahora,
Jesús habló profecía, habló cosas en profecía de lo que habría de suceder, claro, porque Él conoce los tiempos y Él habita en la eternidad y Él sabe lo que va a suceder. Para Él no le es oculto nada a sus ojos. Sin embargo, aquí es importante que tú sepas que este hombre estaba interpretando que Jesús era un profeta que se estaba levantando luego de 400 años de silencio, que era otro profeta más, como Isaías tal vez, como Jeremías. No recordamos, por ejemplo, en Juan 4, cuando el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana y que el Señor le dice todo lo que estaba viviendo, le dijo, llama a tu marido, y ella dijo, pero Señor, no tengo marido, y ella el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora vive contigo no es tu marido. Y ella respondió con asombro, Señor, me parece que eres profeta. Y entonces, no es que tengamos algo contra el cargo de un profeta o contra el ministerio profético, no, para nada. Pero Jesucristo no vino como un profeta, Jesucristo vino como un rey. La palabra Mesías significa rey ungido. Y Jesucristo vino para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y el Señor lo estableció como rey. Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores. Esto también significa Cristo. La palabra Cristo también significa rey. Y por eso se burlaban de Él cuando estaba en la cruz del Calvario, que pues vamos a ponerle su corona porque es su majestad, eres un rey. Y lo escarnecieron. Pero Jesús, Él dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino está donde está mi Padre Celestial. Entonces le preguntaron al que era al ex ciego, vamos a decirle así, al que era ciego, le preguntaron, ¿tú quién crees que es él? ¿Qué dices de él? Y él dijo, es un profeta. Y aquí es importante este punto porque le fueron abiertos los ojos físicos y estaba maravillado, pero todavía no le había sido quitado el velo de su corazón y él no sabía que había tenido un encuentro, estaba de frente con el creador del universo, con el creador de la vida. ¿Qué le dirías tú al Señor Jesús si lo tuvieras físicamente? Si estuvieras sentado a tu mesa, a lo mejor él no tomando café, ¿verdad? Pero pues tú tomándote un cafecito, le invitas una taza de té y te dice, quiero platicar contigo, cuéntame cómo estás, quiero saber de ti. ¿Tú qué le dirías? Tal vez le dirías, no, Señor, tú lo sabes todo de mí, mejor yo quiero saber más de ti, háblame tus verdades, háblame de tu sabiduría. Y sabes, este hombre no supo con quién estaba, no lo supo, así como no lo supieron los fariseos cuando nació el Señor Jesús. Es increíble porque Herodes fue avisado por los magos de Oriente que venían a adorar al rey de los judíos, y ellos lo sabían por predicciones astronómicas y pues por profecías. Ellos predecían los tiempos por el movimiento de las estrellas, y pues no era necesario tampoco ser tan metido en la astronomía, no astrología, sino astronomía. Pero si tú leyeras en todos los libros, todos desde Génesis hasta Malaquías, está hablado de la venida del Señor, la primera venida del Señor Jesús aquí en la tierra. Y Isaías también fue muy preciso en los tiempos, y que tendría que pasar una destrucción del templo, y todas las profecías hablaban. Entonces Herodes les dijo, vayan y adórenlo. No era el corazón de Herodes adorar al Señor Jesús, pero él tenía una mala intención. Les dijo, y vénganme a decir cuando lo encuentren para que yo también vaya y lo adore. Pero en realidad él lo quería ir a matar. Pero los magos de Oriente no regresaron, y tampoco eran 3, no eran Melchor, Gaspar ni Baltasar, sino que por sueños Dios les dijo que se fueran a otro lado, por el que habían venido. Y Herodes, al verse de alguna forma burlado por ellos, mandó llamar a los escribas y a los que leían la palabra en ese tiempo, y le dijeron, ¿dónde habría de nacer el rey de los judíos? Y ellos le respondieron, ellos sabían, qué vergüenza, ellos sabían dónde, los tiempos, no solamente los tiempos, sino el lugar donde habría de nacer el Señor Jesús. ¿Y sabes qué?
no fueron ni siquiera a contemplar o a experimentar un momento histórico, ya sea por historia al menos nada más. Y por eso Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años de ese tiempo. Ay, hermanos, es terrible cómo Satanás odia a la humanidad y odia a los niños. Porque, ¿sabes? Ellos, dice la Escritura, de ellos es el reino de los cielos. Y qué terrible que en este tiempo, en esta generación, bueno, en todas las generaciones, haya hombres perversos, hombres como humanidad, no hombres como género, sino haya personas que se metan contra los, dice la palabra, al que le sea tropiezo a uno de estos pequeñitos, hablando de los niños, mejor le fuera que una soga le fuera colgada y una piedra y ser echados en el fondo del mar. Y sabes, en Proverbios dice la Escritura que hay cosas que el Señor aborrece, 6 cosas, y aún 7 abomina su alma. Y la primera de ellas, la primera dice que son los ojos altivos, que los que engañan con su lengua, los orgullosos. Pero hay una parte donde dice las manos derramadoras de sangre inocente. Y vamos a encontrar que seguramente en tus redes sociales, o aún hay gente que me está escuchando y que piensa que el principio o el acto del aborto es algo que está bien socialmente. Va a llegar un momento, ahorita yo veo las estadísticas y están partidas 50-50 en México. Y llegará un momento en el que no sea así, en el que la mayoría piense que esté bien, porque se va a normalizar. Pero sabes, aunque 100 hombres digan una mentira, jamás se va a convertir en una verdad. Y la verdad es que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y va a llegar el momento en el que pues daremos cuentas. Y no sé la verdad cómo le irá a esa gente, porque a lo mejor el hecho de no participar en un aborto, pues no es que tú seas culpable, pero el que tú lo consientas, el que tú lo permitas, el que tú no levantes tu voz para decir esto no le agrada al Señor, y enseñemos a nuestras generaciones que sí, es verdad, hay muchos que tienen a sus hijos por violaciones, o son embarazadas por violaciones o por muchas otras cosas, pero la realidad es que el aborto lo único que está haciendo es cortar un fruto malo de la copa de los árboles, de la violencia, de los abusos, de la sexualidad, etcétera. Pero la verdad es que la raíz no está no, haciendo eso no se va a solucionar el que mujeres sigan siendo violadas. ¿Qué hay contra los violadores? ¿Qué hay contra los que hacen este tipo de acciones? Tenemos que orar por nuestra juventud, tenemos que orar por la niñez, que sean guardados en el hueco de la mano del Señor. Y pues yo regreso al punto, porque es que esto es algo fantástico y estamos por terminar, y la verdad es que llamaron a sus padres, dice la palabra, y le dijeron, vamos a leer en el versículo 18, los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tienen, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Mire, se escuchan bonitas las palabras, ¿no? Da gloria a Dios. Pero detrás de ese gloria a Dios querían menospreciar el acto del Señor Jesús, porque dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban diciendo, Jesús no fue, él es pecador, dale la gloria a Dios, él fue el que te sanó. Entonces este hombre respondió sabiamente, porque dice en el versículo 25,
Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él está hablando, acuérdate, de la parte física. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y dice que lo injuriaron. Una injuria pues es una ofensa, una palabra ofensiva, una grosería, y le dijeron, tú eres el discípulo. Nosotros, discípulos de Moisés somos. Recordemos que fue Moisés por quien Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, él dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dice la palabra, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, bueno, en el sentido de que sí los escucha cuando claman por perdón o misericordia, pero para obrar a través de ellos, pues bueno, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació ciego. Es decir, este tipo de milagros no habían existido jamás. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, fue el que hizo este tipo de milagros. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense, este hombre ciego les estaba dando una lección tremenda a estos fariseos, y ellos respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Recuerdan las preguntas que hicieron los discípulos cuando le dijeron a Jesús, quién pecó, este o sus padres? Y ahora lo estaban condenando y le estaban diciendo, tú naciste del todo en pecado. No enjuiciemos, no caigamos en el error de pensar que tenemos la capacidad de hacerlo. Hay algo que aborrece el Señor Jesús y constantemente lo repitió en los diferentes evangelios, es que no juzgues. Mateo 4 dice, no, Mateo 5, no juzgues para que no seas juzgado. Y dice la palabra, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Entonces oyó el Señor Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, el Hijo de Dios, esta palabra quiere decir el enviado, o el que habría de ser el Mesías. Entonces respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? Nuevamente se encontró con el Señor Jesús de nueva manera, y aún la primera vez era ciego, la segunda vez ya lo podía ver, entabló una conversación con él, y entonces él, supongo que al tener este primer encuentro a través de un milagro, pues se le quedó ese sentido de gratitud, pero también se le quedó esa hambre de conocer más de él. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, pues la mayoría venimos de un trasfondo difícil, tal vez sea un ambiente familiar o algo pues adverso, la economía, la salud, y yo he visto mucha gente que ha recibido un milagro de parte de Dios, pero no implica necesariamente que ellos se acerquen a Dios. Hay gente que ha recibido su milagro. A mí me ha tocado orar, me ha tocado interceder por gente incluso endemoniada que sufre, que los atormentan los demonios y que salen los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, por supuesto. Y jamás vuelves a saber nada de ellos. O gente que recibió milagros de la vista, o en su matrimonio, o en su economía. Y no necesariamente a veces ese tipo de gente regresa, pero este hombre tenía un hambre de conocer más del Señor. Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y sabes, no habló de lo físico,
sino habla de lo espiritual. Y hoy, esta noche, podemos decirle: Señor, queremos verte. Quiero verte. Si estás ahí en tu lugar, dile al Espíritu Santo: Señor, abre mis ojos. Yo quiero saber quién eres tú. Quiero verte. No solamente como una experiencia física de que se hayan resuelto mis problemas, mis adversidades, sino quiero conocerte, conocer tu espíritu, conocer tu paternidad, conocer tu amor. Tú eres un Padre que me amas. Entonces, dice: para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para concluir, me gustaría leerte lo que dice la palabra de Dios. En este mismo evangelio estamos en Juan, y vamos a leer, por favor, Juan capítulo 3. La escritura dice que en Juan capítulo 1 habla de la luz, que en el principio él era el verbo, y que Juan dio testimonio de la luz. Pero en Juan capítulo 3, recordamos en Juan capítulo 3, vino este hombre Nicodemo para preguntarle al Señor Jesús qué tendría que hacer para nacer de nuevo, y el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y pues si nosotros pusiéramos un top 10 de los versículos que más la gente sabe, Juan 3:16 es uno de los que más se sabe la gente del contexto cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si seguimos leyendo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Recuerda, la religiosidad condena, Dios no condena. Y lo que sucede en la pandemia no es un castigo de Dios sobre las naciones. En el mundo va a haber aflicciones, Él lo dijo, pero Él ya venció al mundo. Y Él todavía está en el tiempo de la gracia. Todavía podemos acercarnos a Él. Y si no le has conocido, no le has recibido en tu corazón, y tú quieres conocerlo, todavía estás a tiempo de pedirle perdón por tus pecados y recibir a Cristo Jesús y confesarlo no solamente como un profeta, sino como el Rey de Reyes sobre tu vida. Y dice la palabra en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y a qué se refiere con las tinieblas? Bueno, aquí dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas al que practica la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que está en la palabra de Dios. Léela, medítala, siémbrala en tu corazón. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Vamos a concluir este tiempo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y te gustaría en este día, tú sientes de parte de Dios, el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te gustaría abrirle la puerta de tu vida. Él dice en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en Él y le reciben, les dio la autoridad. A los que le recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos suyos. Y sabes, entonces la luz vendrá a tu vida. Y así como ese ciego que espiritualmente tampoco sabía quién era Dios, ese velo se abrirá y tú conocerás lo maravilloso, lo grandioso, lo hermoso que es Dios. Y le vas a conocer, y mientras más le conozcas, te aseguro que más te vas a enamorar de Él. ¿Te gustaría recibirlo? Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas desde antes de la eternidad. Gracias porque me predestinaste para este tiempo, para que te conociera. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que he fallado, sé que no he hecho lo justo delante de ti, pero vengo delante de ti por tu gracia y con fe, creyendo que esa gracia me puede salvar, me puede perdonar y me puede dar un lugar en tu mesa. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Recíbeme, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que no solamente yo, sino todos los de mi casa sean salvos
y que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a conocer tu verdad y ayúdanos a que tu luz alumbre en medio de este mundo de tinieblas, Señor, y nuestra vida alumbre, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora oremos nosotros porque nuestros ojos espirituales sean abiertos. Amado Espíritu Santo, gracias porque este hombre tuvo un encuentro contigo y tú te manifestaste a él y sus ojos espirituales fueron abiertos. Los discípulos que iban en el camino de Emaús iban tristes y a veces la tristeza, la ira, el enojo y todos esos sentimientos, el temor, la inseguridad no permiten ver con claridad que tú estás con nosotros a un lado. Así como estuviste junto a ellos cuando iban caminando, tú estás con nosotros hoy en día en medio de esa pandemia, en medio de esa situación económica, estás justo al lado de nosotros, Señor. Pero hay veces que no lo vemos, Señor, por la falta de la fe, Señor. Padre, abre nuestros ojos, queremos verte, Padre, queremos conocerte más, Señor. Y creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, trae esperanza al corazón de quienes han perdido toda esa esperanza, Señor, de quienes están pasando, Señor, el luto, el dolor, el que están pasando enfermedad, Señor. Enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, Señor, sobre las familias, Señor. Aún, Padre, vemos cómo se han incrementado los índices, Señor, de violencia doméstica, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a estas personas, Señor, por el medio que sea, Señor. Aún por un mensaje como este, Señor, en redes sociales. Que llegue, Señor, la paz, Señor. Que esta generación voltee sus ojos a ti, Señor, y que la luz resplandezca en medio de estas tinieblas, Señor, que en este mundo están sucediendo, Padre. Es verdad, el mundo es contrario a ti, Señor. El mundo dice bueno a lo malo y a lo malo le dice bueno y viceversa, Señor. A lo bueno le dice malo, Señor. Pero, Padre, tú ya venciste a este mundo, Señor. Padre, gracias porque tu luz nos alumbra y estamos seguros en ti, en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos vemos primeramente Dios en las próximas actividades. Gracias que nos escucharon y pues bendice al Señor, alábalo en tu casa y nos vemos primeramente Dios el domingo, 2 reuniones, 9 y 11 de la mañana. Que la paz de Dios sea con ustedes.